Hola, mi nombre es Talía Nelly Moreno Abreu, soy del grupo 2151 y les hablaré un poco de lo que fue la Revolución Industrial. La mayor transformación social que se ha producido en los últimos siglos ha sido producto de la Revolución Industrial. ¿Sabes qué es lo que ocurrió realmente durante esta época y qué consecuencias tuvo a nivel mundial? El elemento clave o que dio origen a esta revolución fue la gran patente de James Watt. Se trataba de la máquina de vapor que se aplicó a la locomotora y de ahí se pasó a un avance tecnológico sin precedentes. Por otro lado, una sociedad más liberal fomentó el que se introdujeran nuevos elementos que contribuyeran al avance industrial. La mente se había abierto a la economía y a la eficiencia. A ello contribuyó también la política expansionista de determinados países, que hizo que el capitalismo se extendiera por el mundo. Es realmente importante mencionar que arrancó en Gran Bretaña. Pocos libros de historia explican esto, pero lo cierto es que la revolución industrial fue posible debido a la existencia de una monarquía liberal y no absolutista. Gran Bretaña estaba libre de guerras, de modo que pudieron ser el escenario en el que se gestó una revolución que tenía que ver con la industria y no con la guerra. A esto se unió una moneda estable y un sistema bancario bien organizado. La primera gran etapa de la Revolución Industrial se desarrolló entre los años 1760 y 1870. En el año 1800, Volta inventaría la pila eléctrica. Stephenson inventó la primera locomotora de vapor en el año 1814. En 1825 se inauguró la primera línea de pasajeros. En 1834 fue Richard Roberts el que ideó el telar y la máquina de hilar. En 1837, Morse inventa el telégrafo y se da el primer gran impulso a las telecomunicaciones. En 1863 se inaugura el primer sistema de metro del mundo en Londres. En 1868 se lanza el primer ferrocarril transcontinental. Poco a poco, la semilla de una sociedad más avanzada basada en la tecnología iba floreciendo. Aquella primera etapa de la revolución industrial, la luz eléctrica, el gas y el transporte público habían venido al mundo. Nos acercábamos al siglo XX con la ilusión de nuevos descubrimientos, con una febril actividad industrial y con una sociedad que se estaba acomodando a las ventajas que suponía gozar de unos avances tecnológicos que laboral y socialmente ofrecían una mayor libertad, confort y ocio. Los cambios sociales más notables derivan del crecimiento de las ciudades y el consiguiente éxodo en zonas rurales. Al mismo tiempo se produce un fuerte aumento demográfico a consecuencia de la elevada natalidad y el descenso de la mortalidad catastrófica, dado que se produjeron también avances sanitarios como las vacunas y a una mejor alimentación de la población. La sociedad comienza a desarrollar en este primer periodo una clase burguesa, pero a la vez el éxodo de población rural hacia las ciudades provoca el que aparezca una nueva clase trabajadora que se agrupa en suburbios cercanos a las fábricas a partir de los barracones en los que viven los obreros. La cantidad de personas afectadas por estas condiciones les lleva a organizarse para la defensa de sus intereses y aparecen los primeros movimientos obreros de protesta, que desembocaron más adelante en el origen de lo que conocemos hoy en día como sindicatos. La segunda etapa de la Revolución Industrial comenzó en 1870 aproximadamente y fue el invento de la dínamo la que diera un nuevo empujón a la carrera por la modernización tecnológica. La obtención de fuerza hidroeléctrica permitió transformar en luz, por ende en energía para los nuevos transportes que iban surgiendo. La sociedad se veía recompensada con un nuevo elemento desconocido hasta entonces, el alumbrado. Cuando en 1879 Thomas Edison presentó la lámpara incandescente, la sociedad ya se había preparado para los grandes avances que, uno tras otro, iban a llegar en aquellos años de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aquel desarrollo industrial se centró en Europa, donde el Reino Unido era el gran dominante. Crearon una industria textil con la que acumularon capital suficiente como para continuar con los estudios e innovaciones tecnológicas. Otorgaba el material económico y en materias primas como para afrontar con garantía la llegada de esa segunda fase en la que la siderurgia y el ferrocarril serían los elementos principales. Aquella revolución industrial también tuvo sus puntos negros, jornadas de 15 horas y el nacimiento de lo que Karl Marx definió como alineamiento de los trabajadores.
El éxito de la revolución industrial estuvo sustentado desde muchos puntos de la economía y la cultura. La apertura de nuevas rutas comerciales favoreció el engrandecimiento de todas aquellas naciones. Las redes ferroviarias iban en aumento y se comenzó una carrera loca por conseguir conectar, por un lado, las dos costas de Estados Unidos y por otro lado, los principales puntos comerciales de Europa. La presentación en sociedad de las primeras líneas telefónicas de larga distancia permitió conectar en el instante a distintos puntos del mundo, agilizando de este modo el comercio. El ritmo de aquellos años parecía por momentos frenético. Era una carrera contrarreloj por ser los primeros. Aquella supremacía no hizo sino crear más tensiones entre determinados países. Estábamos ante las puertas de la Primera Guerra Mundial. Cambios sociales que trajo la Revolución Industrial. La Revolución Industrial cambió de manera radical la sociedad, de la economía de la época y modificó totalmente las formas de vida de la mayoría de la población en muchos aspectos. El aumento de las fábricas y su necesidad de disponer de mano de obra supuso que miles de personas dejaran las actividades que habían llevado a cabo durante generaciones en los cambios y fuera de la ciudad en busca de una vida mejor. La proliferación de las fábricas dio a muchas personas la posibilidad de optar por una nueva ocupación que, aunque enormemente dura, podía proporcionarles un jornal fijo con el que mantenerse. La revolución industrial supuso el primer gran éxodo masivo del campo a la ciudad. Las principales urbes multiplicaron su población en muy poco tiempo, algo para lo que no estaban preparadas. El hacinamiento, salubridad y limpieza se hicieron constantes. Las enfermedades y los problemas de todo tipo hicieron rápida mella en una población desnutrida que trabajaba hasta la extenuación. Se empezaron a popularizar los sistemas de limpieza públicos y se instauraron normativas relacionadas con la salud pública y la construcción. La industrialización también mejoró la vida de la sociedad en general. La mejora de las carreteras y la popularización de medios de transporte cada vez más rápidos y efectivos también permitió que llegasen a la ciudad más alimentos en menos tiempo. El avance de la industria de papel llevó también a la popularización de la prensa escrita y a la aparición de libros más pequeños a precios reducidos, que podían ser adquiridos por la inmensa mayoría de la población. Por último, la revolución industrial, a través de todas las mejoras que hemos mencionado y muchas más que trajo consigo, también hizo aumentar la esperanza de vida de la población en general, y pese a las truculentas condiciones de vida a las que tuvieron que enfrentarse los primeros trabajadores de esas fábricas, la calidad de vida mejoró enormemente con el paso del tiempo, gracias a los avances industriales y a las medidas de protección y salubridad que se fueron imponiendo con el paso del tiempo.